Aprender bien, aprender por el bien común. El día de hoy nos compete uno de los temas muy importantes de la correlación no paramétrica, que justamente se hace referencia a el psicólogo inglés Charles o Carlos Edward Spearman, quien data de la fecha que podemos visualizar en esta parte, ¿de acuerdo? Él fue una persona muy importante, no solo en la psicología por las demostraciones que hizo, sino también en las cuestiones meramente estadísticas, como el análisis factorial y por supuesto lo que más se destaca de él, el coeficiente de correlación no paramétrico de Spearman. Las correlaciones no paramétricas se utilizan en diferentes circunstancias, ¿vale? Vamos a responder la primera pregunta. ¿Cuándo se utilizan? Se utilizan cuando los datos presentan una escala al menos ordinal, es decir, cuando no son categóricas nominales. Puede ser ordinal, puede ser intervalo, por supuesto, y razón. ¿De acuerdo? Pero van a decir, bueno, es que si es intervalo razón ya no sería Spearman, ya sería más bien el coeficiente de correlación de Pearson. No necesariamente. ¿Por qué? Porque también se utilizan cuando estos datos no siguen una distribución normal. A ver, ¿y qué pasaría si la observación de los datos, perdón, es de observación continua? Podríamos pensar en razón, y sí cumple con los criterios de normalidad, pero imaginemos que son menos de 30 valores. En ese caso, cuando son menos de 30 valores, pues utilizamos la técnica no paramétrica de Spearman. Y bueno, aquí puse una tablita que obtuve de un video que circula mucho en internet, se llama Aprende Estadística con Joaquín o Estadística con Joaquín, y me gustó como este psicólogo también lo planteó. Si el nivel de medición de las variables, por ejemplo, si la variable 1 es ordinal y la variable 2 es ordinal, y queremos buscar asociación entre las variables o correlación, ¿de acuerdo? No vamos a confundir con prueba de hipótesis, que también se puede utilizar, pero nos vamos a enfocar ahorita en la parte de asociación. Se utiliza, y si sí son normales, se utiliza Spearman porque es ordinal. Si no son normales, también se utiliza Spearman. ¿Por qué? Porque las variables son ordinales. Si una de ellas es intervalo razón y la otra es ordinal, sean o no sean es, numéricas, ¿de acuerdo? O mejor dicho, cumplan o no cumplan el estadístico de normalidad, ya sea Kolmogorov o Shapiro-Wilks. En este caso, utilizamos Spearman en ambas situaciones. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque se está utilizando una variable ordinal. Si algo va a caracterizar a la estadística no paramétrica, es que el uso de las variables, de acuerdo, que se están analizando, son nominales u ordinales. O si son numéricas, no cumplen los supuestos de normalidad. Y aquí la parte que nos faltaría, la tercera combinación. Si la variable es de razón y la otra también es de razón, o intervalo, si ambas son numéricas, si sí cumplen los supuestos de normalidad, se utiliza Pearson, siempre y cuando sean mayores a 30. Si no cumplen los supuestos de normalidad, se utiliza Spearman. Entonces observamos que pues prácticamente quien manda en esta prueba de correlación es Spearman cuando los valores son menores a 30. ¿Cómo se interpreta? Esta imagen también la saqué de Estadística con Joaquín. Bueno, pues muy similar al coeficiente de correlación lineal de Pearson, entre 1 y 2.9, vamos a decirlo así, o 3. Si la correlación es positiva, hablaríamos de baja correlación o casi nula. De 4 a 6 hablaríamos de media correlación, mediana correlación, alta correlación de 8 a 9 y mayor a 0.9. Estaríamos acercándonos a la perfecta correlación positiva, es decir, conforme aumenta una variable, la otra también. Y en este caso, del lado izquierdo, pues pasaría lo mismo, ¿de acuerdo? Conforme la correlación perfecta inversa, que es cuando una variable disminuye y la otra también disminuye, ¿de acuerdo? Eso, si hay dudas con respecto a la interpretación de esto, pues sugiero ver el video de coeficiente de correlación de Pearson que se grabó hace algún tiempo y está en mi canal, con mucho gusto. Bueno, vamos a trabajar un ejemplo. Y antes de leer el ejemplo me gustaría decir en qué momento se podría comparar esto. Bueno, pues sí, o usar este coeficiente. Si quisiéramos saber si el grado de estudios
que es una variable de escala ordinal, tiene que ver con los ingresos, pues y están relacionadas o asociadas, utilizaríamos Spearman. Ahí sería ordinal numérica, ¿se fijaron? O si el grado de estudios tiene que ver con el estatus económico o social de una persona, si es alto, medio o bajo, si todos los que tienen postdoctorado viven en zonas residenciales o no tiene nada que ver eso, ahí es ordinal, perdón, pues ahí se utilizaría. El ejemplo que hoy nos compete dice, los siguientes datos corresponden a los niveles de corticoides y colesterol de un grupo de ratas control. Es decir, se tomó una muestra y queremos ver si hay asociación entre los niveles de corticoides y los niveles de colesterol. De acuerdo, con base a un análisis por ahí científico biológico que se está realizando para seguramente tomar una decisión. A nosotros nos corresponde pues decir si sí hay o no hay asociación. Pues vamos a calcularlo, vamos a plantear una hipótesis que en un principio decíamos que no se debe confundir, pero vamos a utilizar las dos, tanto el número como si fuese el número del coeficiente como si fuese también una prueba de hipótesis. Entonces para el coeficiente rho de Spearman, este es una RS, así se ve normalmente en la nomenclatura, pero en ocasiones la podemos encontrar como rho de Spearman, ¿sí? Está como en forma de P, de griega o R griega, rho de Spearman, así se lee, se dice que es igual a 0. Si es igual a 0, como lo vimos anteriormente, no hay correlación. Si es diferente de 0, ¿por qué no se le pone mayor o menor? Porque el hecho de decir que si es diferente nos está nosotros indicando que si es diferente puede ser negativa la correlación o puede ser positiva. El paso número 2 es obtener el coeficiente rho de Spearman, ¿de acuerdo? Y se obtiene mediante esta fórmula. Aquí es donde les digo que este también puede encontrarlo como rho, lo vamos a utilizar como si fuera un R de Pearson, pero con el subíndice S de Spearman, y esta es la fórmula. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer primeramente? Bueno, aquí tenemos los mismos valores, estos valores de aquí, de este lado son exactamente los mismos de aquí, y los del lado derecho, pero acuérdense que cuando se trabaja por cuestiones no paramétricas se utilizan los rangos, entonces ya sabemos, vamos a ponerle rangos a estos valores. Entonces observamos que el valor más pequeño, así se inicia, sería el 0.038 y se repite dos veces, ¿de acuerdo? Esta parte de aquí y este de aquí. Entonces este sería el 1 y este sería el 2 o al revés. Entonces al hacer el 1 y el 2 pues lo promediamos, 1 más 2, 3, entre 2 a 1.5. Entonces ya se utilizó el 1 y se utilizó el 2, seguiría el 3, que sería este 0.63 y así sucesivamente. Ya vieron cómo aquí estos dos se repiten también, el punto 0.71 y el punto 0.71, a uno le correspondería el 4 y el 5, 4 y 5, 9, entre 2, 4.5, y bueno, lo hacemos de este lado. Lo mismo hacemos con las cuestiones medidas del colesterol. El más pequeño es 14.94 y así sucesivamente. Observen que estos valores pues necesariamente son continuos, pero de entrada son 8, 2, 4, 6, 8. Entonces, independientemente de que cumplan o no cumplan los criterios de normalidad, no tiene el tamaño de muestra suficiente para correr una prueba paramétrica, que obviamente el análogo de este sería el coeficiente de correlación de Pearson. Bueno, ya que se encontraron los rangos, dice aquí la fórmula, vamos a obtener las diferencias de los rangos y las vamos a elevar al cuadrado y luego las vamos a sumar. Entonces 8 menos 6, 2 al cuadrado, 4. 6 menos 4, 2 al cuadrado, 4. 4.5 menos 3, 1.5 al cuadrado, 2.25. Y así sucesivamente, después se suman y nos da la sumatoria de las diferencias al cuadrado de 123. Pues ya es todo lo que tenemos que hacer porque lo demás ya lo conocemos. Esta es una constante de 1 y vamos a abrir un paréntesis. Esta constante 6 la vamos a pasar igual por la sumatoria de las diferencias al cuadrado, 123, entre 8, que es el tamaño de la muestra, por 8 al cuadrado, que son 64 menos 1. En ocasiones aquí también puede aparecer como n cúbica menos n, porque al multiplicar este por los dos de acá, pues es otra forma de hacerlo, pero no pasa nada. Entonces tenemos un coeficiente de correlación de menos 0.4. Si recordamos, en la forma de interpretar nos diría que es una baja correlación.
tirándole posiblemente a la media correlación, ¿de acuerdo? Pero es baja correlación. Entonces, podemos decir que se relacionan sí o no, eso no nos indica todavía si sí hay o no hay, porque tenemos que hacerlo también como prueba de hipótesis, pero de entrada vemos que hay una baja correlación porque está cercano al cero, ¿de acuerdo? Y bueno, el paso número 3 es aplicar la regla de decisión. Si el valor calculado o experimental que encontramos es mayor al estadístico, al estadístico crítico, si el calculado al experimental o el experimental al crítico, ya hemos visto mucho de ello, normalmente es el calculado experimental como está aquí, si fuera mayor se rechaza la hipótesis nula, donde diría que son igual, pero resulta que no es mayor. Y aquí lo podemos observar sin ningún inconveniente, vean, son tamaño de muestra es 8 al 95% sería 0.71. Aquí van a decir, profe, pero al 95% sería este. Ok, voy a explicar eso, para eso lo escribí aquí. Cuando se trabaja prueba de hipótesis de asociación, pues se manejan dos colas. La parte izquierda y la parte derecha, estaríamos hablando de punto 0.25 en cada lado, ¿de acuerdo? Punto 0.25. ¿De acuerdo? Entonces al sumar punto 0.25 más punto 0.25 nos da punto 5. Como nosotros estamos tomando toda esta parte hacia la derecha en la cuestión crítica, pues llegaríamos hasta aquí. Entonces sería punto 95, aquí es la zona de aceptación, punto 95 más punto 0.25, pues nos da 0.975. ¿De acuerdo? Y obviamente aquí estarían los valores y vemos que este 0. Menos 0.04, ese obviamente lo estamos encontrando, si aquí está el límite del área de rechazo, estas zonas azules es el área de rechazo, pues lo estaríamos encontrando posiblemente aquí. Entonces no se rechaza de acuerdo la hipótesis nula, por lo tanto podremos decir que con un nivel de confianza del 95% no existe evidencia estadística para establecer una asociación entre la corticoides y el colesterol en las ratas del tamaño muestral o de la muestra que se obtuvieron. ¿De acuerdo? Entonces no tiene que ver el que tenga más colesterol o tenga menos colesterol dependiendo de la corticoides o viceversa. ¿De acuerdo? Bien, finalmente este es el ejercicio que ustedes tendrían que realizar. Van a hacer los mismos procedimientos y bueno, vamos a hacer esto como siempre. Lo vamos a probar en la prueba estadística, en el software estadístico SPSS. Aquí en las variables voy a poner la corticoides, voy a poner 3 decimales porque así están observados. Le puedo poner escala o le puedo poner ordinal, cualquiera de las dos está bien. Y bueno, voy a copiar y pegar los datos y ya los tengo aquí. Vámonos rapidísimo. Y nos vamos aquí a la parte de correlaciones, ¿de acuerdo? Correlaciones bivariadas y vean qué sencillo. Aquí yo ya lo realicé, pero quizás a ustedes les aparezca de esta manera. Seleccionan una o con doble clic, ¿de acuerdo? Los pasan de este lado y está Pearson por default. Vamos a nosotros a seleccionar Spearman. Inclusive podemos calcular los dos y son muy parecidos, ¿de acuerdo? Decimos aceptar y nos va a aparecer aquí el resultado. Observen, menos 0.482, que por las decimales es muy similar al valor que nosotros encontramos. ¿De acuerdo? Este es el valor de R de Spearman, que es el que nos está diciendo, de Rho de Spearman, que es el que nos está diciendo que la correlación es negativa. Pero aquí observamos la significancia. Este es el valor que a nosotros nos corresponde saber. Si se fijan es punto 227. ¿Qué significa? Que no se rechaza, ¿de acuerdo? La hipótesis nula, porque solamente se rechaza la hipótesis nula cuando el p-valor o la probabilidad de error, ¿de acuerdo? Es menor a 0.05 y pues 0.05 por supuesto que no es menor que que 0.22. Aquí estaríamos hablando, si quisiéramos en porcentaje, del 5% y pues aquí sería el 22%. O sea, la probabilidad de equivocarnos si la rechazamos va a ser del 22.7%. Entonces vemos que no se rechaza. ¿De acuerdo? Entonces esa es la forma en cómo se va a trabajar el coeficiente de correlación y nada más de pura casualidad, de pura curiosidad, mejor dicho, vamos a explorar estos datos. Los vamos a ver si cumplen los criterios de normalidad, porque son numéricas y qué tal que cumplen los criterios de normalidad. Perdón, vamos a ir aquí a gráficos, vamos a deschecar esto, vamos a deschecar este y vamos a seleccionar gráficos con pruebas de normalidad, aceptar, aceptar.
y vean lo que sucede. ¿De acuerdo? Está cargando aquí el software y aquí aparecen, bueno, aquí aparece que son 8 datos, aparecen tablas de resúmenes, aparece la desviación estándar, la simetría, y lo que a nosotros nos importa es Shapiro-Wilk, porque Shapiro-Wilk se utiliza cuando el tamaño de la muestra es menor a 50, y pues en este caso son 8, y vean, 0.245. Ya en los videos anteriores de estadística no paramétrica hemos visto qué significa la prueba de normalidad. Aquí si fuera 0.000 o menor a 0.05, los datos no fueran normales. Y aquí vemos que sí son normales. ¿De acuerdo? Entonces, profesor, si es numérico y es normal, bueno, la condición entonces es que no, que la cantidad de datos pues es menor a 30, y por eso estamos utilizando el test o el coeficiente, mejor dicho, de Spearman. Bueno, pues por estas ocasiones todo. Un saludo a todas las personas que nos siguen desde Chile, Bolivia, Ecuador y por supuesto México.